Hablando de materias de salud, sin duda que el cáncer es una de las materias que más hemos abordado en Matinal en nuestra casa. Hay una prevalencia de distintos tipos de cánceres en nuestro país bastante preocupante y que tiene a la comunidad médica también y a organizaciones vinculadas al cáncer solicitándole al Estado que declare una alerta sanitaria precisamente. Queremos hablar con Francisco Vidangosi, presidente de la Fundación Cáncer Vida, para hablarnos sobre esta triste realidad que estamos teniendo como planeta, pero particularmente como país, con los aumentos de casos de cáncer. ¿Cómo estás? Bienvenido, Matinal, a nuestra casa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarnos, Luis y Camila, que estén muy bien. ¿Cómo están? Gracias, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, porque claro, ustedes, y no solo ustedes, como organización de la sociedad civil, sino que también hay personas del mundo de la política, parlamentarios, ¿verdad?, que están pidiendo que en nuestro país se decrete alerta sanitaria por cáncer. Conocimos muy bien el concepto de alerta sanitaria con la COVID-19. Y a propósito de eso, lo decíamos en la entrevista que teníamos recién, la lista de espera producto del cáncer en Chile aumentó muchísimo, entiendo casi se quintuplicó justamente luego de la pandemia. Para que nos cuentes, por favor, Francisco, ¿cuál es la motivación de ustedes para exigir esta alerta? Mira, la verdad que históricamente nunca habíamos tenido tantas listas de espera en cáncer, ¿ok? Que no lo confundamos con las listas de espera en general, que son parte de una estructura que no se soluciona todavía. Han pasado muchos gobiernos y tenemos las mismas listas de espera. Separemos las aguas, ¿ah? Ujú. Digamos que esto tiene que ver exclusivamente con el cáncer, que tiene una tasa de mortalidad sobre el 40%. Entonces te imaginarás que una persona que está esperando no tiene esa posibilidad de esperar. En el año 2019, nuestra lista de espera no superaba los 3.000 casos. Hoy día tenemos 19.000, que incluyen la lista de espera GES y la lista de espera no GES. La razón de estas son múltiples, principalmente porque se postergaron los diagnósticos durante el proceso de la pandemia, en donde el manejo de la pandemia alejó a los pacientes de los hospitales, les cerró los centros de diagnóstico, porque tú no podías ir a un consultorio, por ejemplo, estaba cerrado. Entonces, ¿cómo recibías tus medicamentos? ¿Cómo dispensabas tus exámenes? ¿Cómo pedías que te hicieran seguimiento? Y por otro lado, todo lo que era el mensaje de terror, ¿cierto? No salir, estar encerrado, Claro. etcétera, etcétera. Eso obviamente generó un pánico, yo diría que innecesario a la luz de las cifras. Y después de esto, viene todo hoy día lo que es la cola de esta pandemia. Digamos que la pandemia, entre comillas, no ha terminado. La cambiamos por otra. La cambiamos por la pandemia silenciosa que es el cáncer. Y así como lo hicimos para el COVID, lo podríamos hacer perfectamente hoy día para el cáncer, respecto de unirnos, ¿verdad?, en una materia tan sensible como lo es la alerta sanitaria, que permite que el Estado tome decisiones concretas, acciones concretas cuando tú ves diezmada la salud de las personas. En este caso, 19.000 personas con cáncer es como una comuna completa. Sabemos que el cáncer es una de las principales causas de muerte en nuestro país, particularmente la primera tiene que ver con problemas cardiovasculares, pero ya a partir de la segunda hacia abajo tenemos tumores, tenemos cánceres de distinto tipo que están muy prevalentes en nuestro país y a edades muy distintas también. Se ha mejorado obviamente el acceso a la salud pública, pero con esta realidad también de decretar como emergencia sanitaria y a propósito de lo que decía Camila, que aprendimos con el COVID-19, este trabajo mancomunado entre lo público y lo privado, donde en salud lamentablemente hace la diferencia. Una persona que tiene recursos finalmente no tiene problema en Absolutamente. acceder al medicamento o al tratamiento in situ, apenas incluso es diagnosticado, versus lo que pasa con otra realidad de personas. ¿Qué pasaría con esa relación también al ser decretada una alerta sanitaria por cáncer? Mira, permite, entre otras cosas, claro, accionar de manera directa lo público con lo privado, como lo vimos en el COVID, permite generar además disponibilidad de recursos para, por ejemplo, tener residencias sanitarias cáncer. ¿Te acuerdas de las residencias sanitarias de COVID? Bueno, imagínate que hoy día la mayoría de los pacientes de regiones tienen que viajar a Santiago, algunos hasta 12 horas, algunos solos, no podrían ir acompañados por un tema de costo. Y además de eso, quedarse en ese lugar durante harto tiempo, lo que dura su tratamiento, a veces 6 meses. Entonces, por ejemplo, en las residencias sanitarias, ahí tendrías una capacidad de invertir en recursos para proteger a las personas durante el proceso de diagnóstico y tratamiento. Eso, entre otras cosas, el recurso humano. Hoy día se están despidiendo 6.200 personas en el sistema de salud, que son profesionales de la salud que estuvieron a cargo del tema pandémico. Pero fíjate que ahora que esto ya terminó, ellos están trabajando en labores de salud constantes o estándares en los sistemas públicos. Entonces, tú retiras ese personal, no puedes esperar cosas buenas, digamos. De hecho,
las cifras son alarmantes por sí mismas, ¿no? Cuando hablamos de una lista de espera de 19.000 personas, cuando hablamos de los índices de mortalidad, pero para tomar conciencia creo que el dato que entrega la Comisión Nacional del Cáncer es fundamental. Pensar que cada hora en Chile están muriendo 3 personas por algún tipo de cáncer, por hora, en el día. Ahí es como que uno logra dimensionar lo brutal que es la realidad del cáncer en nuestro país y lo complejo que ha sido también para todo el sistema poder hacerse cargo de esta realidad. Ahí me gustaría ir un poquito más allá, Francisco, con respecto al análisis que podemos hacer respecto de especialistas disponibles, por ejemplo, para poder diagnosticar estas enfermedades y tratarlas. Los tratamientos también de vanguardia están llegando a nuestro país. Sabemos que uno de los casos más mediáticos, por ejemplo, fue el caso del hijo de Cecilia Boloco, Máximo Menem, ¿verdad? Y ella comentaba ahí respecto de esta tecnología que se fue a buscar a otro país, ¿verdad? Tuvo que viajar al extranjero para poder tratar a su hijo y lo único que quiere es traerse esa maquinita a nuestro país. ¿Qué es de aquello también que me da la impresión que quizás va por un carril paralelo a lo que estamos conversando hoy día, que es encender esta alerta? Yo diría que va de la misma sintonía en esto, porque fíjate que la alerta incluye que, por ejemplo, a propósito de las drogas de alto costo, que seguramente estás mencionando entre medio de lo que tú comentas, efectivamente, esas drogas de alto costo tienen una actualización cada 6 meses o cada 1 año. Llevamos 2 años y medio sin actualización de esas listas de drogas de alto costo, que son cubiertas por el Estado a solicitud de los médicos tratantes de la red asistencial pública. Eso está desactualizado hace 2 años y medio. Entonces tú imaginarás que eso es parte de una alerta también. Te imaginarás que el 45% de las listas de espera hoy día, GES, son mujeres en cánceres de mama o cánceres de cervicuterino que están esperando diagnóstico. El examen del cáncer cervicuterino también es más complejo, requiere tiempo, coordinación, etcétera, y eso perfectamente podría liberarse a través del sistema privado. Ahora, para que eso ocurra, obviamente tiene que haber una decisión de Estado, o sea, el gobierno tiene que tomar una decisión. Entonces, fíjate que cuando fuimos al Senado y planteamos este tema, con las cifras que yo ya manejaba, en el Estado ha presentado las cifras varias veces, no es ninguna novedad lo que estamos hablando. La comisión mixta, estamos hablando de la Cámara de Diputados y Senadores en su comisión de salud, condiciona el aprobar el presupuesto de salud que se está presentando hoy día el Estado lo está presentando hoy día al segundo poder, lo condiciona a que si no hay alerta sanitaria no se aprueba el presupuesto de salud. No se aprueba. O sea, así de grave es la mirada desde nuestro segundo poder. Sí, y perdón, sumarle a eso con respecto al tema de las listas GES y lo que pasa con el sistema público y privado. Al día de hoy, por lo menos desde la región del Biobío, son muchas personas que tienen que estar viajando a la metropolitana recién para un diagnóstico, porque el sistema acá no está dando abasto ni siquiera para poder diagnosticar, ni siquiera para hacer el proceso de las biopsias. Y con respecto a lo que tú decías, las residencias sanitarias, claro, FONASA, por ser una patología GES, puede gestionar dinero para el pasaje de los pacientes, que vayan y vuelvan, pero no para la estadía. Y muchos requieren justamente pasar una noche en Santiago o más de una noche, y eso corre por cuenta de cada paciente. Entonces es complejo. Sí, hay todo un desgaste final. Los mismos médicos, también los profesionales, los mejores por lo general se van a la región metropolitana. Hemos tenido otras alertas, no solamente el COVID-19, tuvimos, no sé si está todavía activa, pero la alerta del dengue, alerta sanitaria en el norte del país, el gripe aviar también. O sea, hemos tenido otras alertas y llama la atención esta... La viruela símica. También, es verdad, y llama la atención finalmente que esto no se considere así, porque finalmente, claro, la esperanza de vida se acorta mucho más en personas que llegan más tarde. Partiendo del diagnóstico y después al tratamiento, en promedio, ¿cuál es esa diferencia? O sea, hay un llamado a todos nosotros a poder ir al médico constantemente y poder ir pesquisándonos todo, sobre todo si es que tenemos antecedentes. Pero ya, una vez que nos diagnostican, hasta el acceso al medicamento o al tratamiento, ¿cuánto tiempo pasa en promedio en nuestro país? Mira, en promedio, de acuerdo a la lista GES, son 140 días. En 140 días nadie espera. O sea, tú te vas a lo privado, a lo menos. Y el que no tiene recursos tiene que hacer bingo, lotería, etcétera, lo que nos hemos acostumbrado como pueblo hace mucho tiempo. Entonces, a pesar de que existen las garantías que te dicen, bueno, si no te atienden el diagnóstico en 45 días o 35 días, depende de la patología, porque todo esto depende de la patología que es, tú puedes pedir un segundo prestador. Bueno, pregúntate tú cuántos pacientes hoy día de la ruralidad, por ejemplo, saben utilizar el plan GES. Muy poco. ¿Cuánto tiempo tiene alguien para explicarles cómo funciona su plan GES? ¿Cómo puedo activar un segundo prestador? Tampoco. El sistema FONASA, que podría haber dicho, ¿sabes qué?
cuando tengamos la incidencia de estos cánceres que son complejos de manejar, activemos al tiro un segundo prestador y mandémonos a un privado con todas las coberturas que esto corresponde. Tampoco ocurrió así. Entonces, se espera que esto reviente de alguna manera en las manos para hacer algo, y eso no corresponde. De ahí es que tenemos que tomar esta alerta sanitaria en serio. Esto no es broma. Tuvimos la alerta sanitaria por el virus del mono. ¿Vieron algún caso ustedes, a excepción de uno? ¿Y murió? No. Y hoy día tenemos toda esta gente esperando. Sí, y eso es lo que más preocupa a Francisco, porque es una sensación de desamparo absoluto en el que se sienten muchas personas que están atravesando esta enfermedad. Todo, en realidad. Y por supuesto sus familiares. Obliga a muchas personas a buscar alternativas, a pensar en seguros, a pensar en otro tipo de cosas, porque uno dice, bueno, no puedo confiar en el sistema, lamentablemente. Si estoy en FONASA, sobre todo, vamos a tener que esperar muchísimo, y mientras más tiempo, más compleja se hace esta enfermedad para las personas que la padecen. Y ahí, bueno, preguntarte, ya nos decías que parlamentarios han dicho, no aprobamos presupuesto en salud si no se activa esta alerta sanitaria. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ustedes ya tienen acercamiento a parlamentarios, a senadores, ¿cierto? Principalmente, ¿han podido conversar, por ejemplo, con el MinSal, con la red también de salud en nuestro país, con las distintas subsecretarías que tanto conocimos, además, justamente por COVID-19? Mira, a propósito de la palabra desamparo, no solamente el paciente se siente desamparado, también se siente desamparada la red, se siente desamparado el profesional, que no tiene herramientas para ayudar a los pacientes. Se siente desamparada la enfermera, el químico farmacéutico, el cirujano, que no tiene las herramientas para poder responder a la demanda que le plantean. Fíjate que una de las áreas que más trabajamos y que es muy hermosa, que es el cuidado paliativo, el proceso de fin de vida, el cuidado durante el diagnóstico, que tiene mucho además de espiritualidad, y trabajas médico y enfermera, es muy interesante, muy bonito ese trabajo. Nos comentaban que lo que están viviendo hoy día no lo vivían hace 10 años. Es decir, que cuando le indican que viene un paciente, lo tienen que atender, el paciente cuando lo van a ver ya no está. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prefieren revisar en el obituario de registro civil antes de llamarlo. Eso es grave. Chiquillos, eso es grave. Y lo están diciendo los mismos profesionales de la salud, que claro, ellos no lo van a declarar porque son empleados públicos, ¿verdad? No lo van a poder decir así abiertamente, pero lo comentan con nosotros en las redes, lo comentan con nuestras agrupaciones de pacientes y con nosotros mismos. Entonces, es un tema complicado, que no se le ha puesto realmente cota, no ha habido acción respecto al tema, porque tenemos, claro, tenemos una ley, pero una ley inactiva, una ley que no tiene presupuesto. ¿De qué nos sirve tener una ley? Es un marco regulatorio, es un marco como para quedar bien, para tener una bonita foto al final del proceso. Pero ¿y el paciente se ve realmente beneficiado? Hace poco levantamos una encuesta y preguntamos, ¿has visto algún beneficio por tener ley de cáncer? El 80% dijo nada, y eso incluye a profesionales de la salud y pacientes. Horrible que en los últimos días de una persona en general no esté siendo respaldada también por el Estado, que también es parte de aquello, no solamente el diagnóstico, el tratamiento, sino que también los últimos días de esa persona. Uno espera poder recibir todos estos cuidados paliativos para que sea de la mejor manera posible, bendecidos aquellos que han visto a algún familiar quedarse en el sueño, como se dice, pero horrible ver a algún querido o algún familiar o algún amigo irse con dolor, con desesperación, porque tampoco puede tener acceso también a esos últimos tratamientos paliativos. Quiero preguntarte con respecto a los números finalmente que busca el aparataje público. Hoy día lamentablemente se critica mucho el tema de la administración, pero tenemos estos 140 días de activación de GES, ¿cierto? Sabemos que después de los 140 días, si el sistema público no lo atiende, y por favor corrígeme tú, se activa el GES e inmediatamente se le ofrece al paciente tratamiento en lo privado para poder solucionar aquello por el derecho Siempre y cuando lo pidas, perdona Luis, siempre y cuando tú lo pidas. Perfecto, ya. De eso, por ejemplo, ya pasando esta barrera, ¿cuál es la realidad en nuestro país? ¿Cuánto también está invirtiendo el Estado en pasar a lo público y cuánto nos podríamos ahorrar si esto fuese del día 1 finalmente? Porque se termina siendo igual el traspaso de las lucas de pública a el privado, que les duele mucho a algunos parlamentarios que les estén pasando lucas a los dueños de las clínicas. Pero ¿cómo funciona ahí? Claro, bueno, mira, en el caso de GES, FONASA lo que hace es que levanta un convenio y crea prestadores, o levanta prestadores GES para efecto de ser beneficiados a los pacientes que no tienen cobertura en el momento en que GES lo garantiza. Esos valores están bien acotados, hay un estudio respecto a aquello, entonces se estima al año una cierta cantidad de personas que van a usar este segundo prestador. Ahora, obviamente, esto hoy día ha sobrepasado todos los promedios. Y lo otro que también es interesante, Luis, es mencionar de que todos los que estamos en FONASA de alguna otra manera tenemos la posibilidad de ir al sistema privado
y usar el sistema MLE, modalidad libre elección. Es decir, tú vas al sistema privado y compras un bono a través del sistema privado. Pero obviamente el copago de ese Claro, bono, en algunos casos es bastante alto, claro. y de esa data, la Universidad del Desarrollo levantó hace un año aproximadamente que el 550% aumentó esa consulta, la de modalidad libre elección. O sea, la gente, incluso no sabiendo, porque seguramente no sabía, que tenía un GES, entonces iba a lo privado y ahí se diagnosticaba, hacía los primeros pasos y después con toda su carpetita se iba a lo público cuando lo llamaban de lo público. Eso ha sido muy común y se ha aumentado casi un 500%, ese tipo de consulta. Bueno, vamos a quedar muy atentos a los próximos pasos también con esta campaña que ustedes han levantado como sociedad civil, de la mano también de parlamentarios de nuestro país que se suman a este hashtag que está apareciendo ahí en pantalla también, Alerta Cáncer Chile, porque finalmente el beneficio es para todos. Hay que considerar que son más de 27.000 personas las que fallecen al año en Chile producto de algún tipo de cáncer, 3 personas por hora. Ya lo comentábamos, más de 86.000 hospitalizaciones además relacionadas también a algún tipo de cáncer. Estamos hablando de un grueso importante de la población chilena y es ahí donde tenemos que, nosotros todos lo sabemos, ¿no? Esto es transversal, le puede pasar a cualquiera, en cualquier sistema de salud, sí, en cualquier previsión, en cualquier región y ciudad de nuestro país. De ahí la importancia de dar a conocer esto, Francisco. Por eso te agradecemos por haber estado con nosotros. Y déjame, por favor, Camila, antes que terminemos, darle las gracias a todos los profesionales de la salud que están en la red asistencial, que están haciendo lo mejor con lo que tienen. Lo mejor. O sea, ellos a veces, claro, nos dicen, oye, pero ¿por qué se quejan tanto de nosotros? No nos quejamos de ustedes. Ustedes son parte del sistema. Todo lo contrario, nos agradecemos porque ellos están tratando de mantener el 99% de las atenciones al día. Pero no se ha logrado, no se ha logrado. Gracias. Así que muchas gracias a los dos por invitarme. Sí, y seguimos atentos a cualquier cosa. Sí, usted ya tiene el número de Material Nuestra Casa, sí, para seguir actualizando estas informaciones o lo que quieran, porque son temas importantes que nos abordan, como decía Cami, a todos nosotros. Así que gracias y un abrazo para todas las familias también y a las personas que están con este diagnóstico, luchando también por lo que significa su salud, pero además también con un sistema que muchas veces no nos beneficia. Gracias. Gracias, Luis y Camila. Esté muy bien. Nos separa un minuto de las 10 de la mañana. Recuerda que puedes revivir esta conversación a través de canal9.cl en la sección del matinal y por supuesto siempre informándote lo que está ocurriendo en nuestra región.